aquí estamos en un nuevo capítulo del kiosco. No tuvimos la semana pasada, así que esta semana con la Macarena Lescornés venimos recargadas con todos esos artículos que no queremos que se nos pasen de la prensa de todo el mundo. ¿No es cierto, Maca? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Angélica? Súper bien, aquí lista, ya preparada para comenzar a revisar esos artículos bueno, quizás se nos acumularon un poquito más de la cuenta durante esa semana de parón que tuvimos en el kiosco, pero ahora estamos full recargadas con buenas recomendaciones. Aquí ¿Parto estamos yo? ¿Te listas para cuento ponernos alguno? al día, así que ¿qué me vas a contar? Mira, te cuento un artículo que salió hace poquitos días a colación de una polémica que quizás ya tiene un poquito más de tiempo. Muchos seguramente la han seguido a través de las redes sociales porque ha sido, fuera de la pandemia, quizás ha sido como una de las polémicas intelectuales de la temporada. Y dice relación con una carta que apareció a principios de julio en la Harper's Magazine, donde 150 intelectuales, entre los que se contaban, no sé, primerísimas espadas de la talla de Margaret Atwood, Salman Rushdie, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, incluso había el ex jugador de ajedrez Gary Kasparov, o sea, para que Bueno, veas la además que constelación era de bien estrellas. diverso, porque de Noam Chomsky a Fukuyama, era un No, arco o sea, grande. y eso llamó mucho la atención, ¿ah? Porque sobre todo a mí me hubiese encantado saber la trastienda de la escritura de esta carta. Hacen un grupo WhatsApp, ponte tú todos ellos, y van como intercambiándose O por versiones. fax. Bueno, es muy probable que haya sido por fax. Y de hecho, precisamente, lo que tú comentas es un poco el espíritu del artículo que ahora quiero compartir con ustedes, que viene firmado por el escritor Jorge Carrión, él vive en Barcelona, es crítico cultural, un hombre bastante conocido, que escribe un artículo que es una columna de opinión que apareció en la parte en español de New York Times, que se llama Las cartas de los intelectuales en tiempos de Twitter. Y ahí uno ya empieza a ver hacia dónde va su análisis de esta carta. Él cuenta que hay dos cosas que le llaman la atención. La primera es que toda esta polémica le recuerda muchísimo a una polémica que ocurrió en el siglo XIX, cuando la intelectualidad de aquel entonces, que en aquellos años era la nobleza, era toda la realeza, eran los reyes, eran los obispos, eran los generales del ejército, veían con pésimos ojos una nueva clase que en ese momento comenzaba a disputarles la hegemonía intelectual. Ahí fue cuando nació el concepto de intelectual. Eso nace en el siglo XIX y es un concepto que termina reinando durante todo el siglo XX. Pero él dice que cuando nace la intelectualidad se produjo algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora, que era más bien un mundo que se negaba a morir, es decir, un mundo que se negaba a perder su su estatus, su púlpito, Sus su espacios hegemonía. privilegiados. Totalmente. Pero dice que hay algo, digamos, en esta manifestación, en lo que ocurrió con estos 150 intelectuales, que puede dar muchas pistas precisamente del término de una época. Y es el hecho de que sea una carta. Una carta. O sea, ellos mandan una carta. Qué No buen mandan, punto. no mandan un video, no mandan, no sé, una declaración a través de un blog. Mandan una carta. Entonces él dice, a ver, lo primero, ¿quién manda una carta en el siglo XXI? O sea, si tú quieres hacer un punto, el hecho que tú creas que la mejor herramienta es una carta, es que vives más en el siglo XX que en el XXI. Pero también es como de cierta manera una declaración de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a través de una carta. Ellos dicen que hacía mucho tiempo que él no veía digamos, una confrontación o una polémica tan siglo XX versus siglo XXI como esta. Pero no solamente por el hecho que sea una carta, sino hay muchas otras cosas que han quedado en evidencia con esta polémica. La primera es que al ser una carta, viene con nombres y apellidos firmadas. Bueno, quienes sean quizás los mayores detractores de la carta, los que más han criticado la carta, han sido sobre todo gente que se ha expresado a través de redes sociales. Y las redes sociales, por naturaleza, están habitadas muchas veces por gente que usa seudónimos o son bots, es decir, no hay una firma, no hay una entidad rápidamente visible o en la cual uno puede decir, ok, esta es gente la que tiene al frente. Por un lado, la carta siempre dice relación con algo personal, íntimo, de dos personas que se están carteando. Bueno, toda la parte red social o quienes responden a la carta lo hacen en plataformas que por naturaleza son colectivas, es decir, son muchos hablando a la vez. Por lo tanto, al ser muchos, deja de ser algo de uno a uno, sino es algo
mucho más horizontal. Y aquí viene otra de las características. La carta apela mucho más a una posición de verticalidad, donde están quienes escriban la carta y donde está el resto que la lee, y por lo tanto solamente le queda leerla, a lo más responderla, pero no pueden iniciar digamos, una discusión en horizontal, en el mismo plano, algo que es muy propio de las redes sociales. Y por último, también tiene que ver algo con la permanencia. Las redes sociales tienden a ser una conversación mucho más líquida, una conversación incluso en que es muy difícil decir este es el inicio, este es el final, estos son sus participantes, esto es antes, esto es después. Muy distinta al mundo donde se mueve una carta, donde el inicio y el final, no solamente por el formato, tú los puedes ver de una, generalmente las cartas son con fecha, es decir, tú escribes carta con fecha tanto. Aquí no hay nada. Entonces dice que es tal digamos, las diferencias, las contraposiciones de lo que es la carta y lo que generó la carta y desde dónde se le respondió la carta, que él dice aquí estamos en dos choques, no choques de civilización, pero dos choques de Pero como mundo, de choques culturales, culturas. de cultura Ya, y pero sobre todo dos choques de siglo. yo te agregaría dos cosas. Uno es que es bien interesante la carta porque la carta en sí misma no dice nada tan incendiario, es una defensa como de la libertad de expresión y como hay gente bastante diversa que tiene posiciones políticas, ideológicas bien distintas, es como los mínimos común de defender la libertad de expresión, pero así todo como que puso el dedo en una herida porque ha generado una y otra respuesta, y además ha generado respuestas súper virulentas. O sea, otro grupo Sí, de pues. intelectuales más jóvenes, más desconocidos, le respondió, pero además precisamente esta crítica de que están tratando de ahogar las voces de otros grupos que han sido históricamente ignoradas, que no se hacen cargo como de la idea del poder, les han objetado hartas cosas, pero también es interesante mirarlo por otro lado, es interesante que sea una carta precisamente por eso, porque yo creo que también hay una crítica al modo de las redes sociales Totalmente. de los 200, ¿cuántos hoy día son los caracteres de Twitter? Porque ya no son 140, son 270, 280, sí, 280, el como doble. a esta discusión parcelada en que tú no has alcanzado a terminar un Sí. argumento y ya te lo están objetando, entonces también puede ser que sea no solo Que como la una cosa, forma sea una declaración en sí misma, exacto, claro. pienso que tal vez tiene que ver con eso también. No, totalmente. O sea, yo creo que no es, digamos, no es al azar la elección de por qué Claro. lo hacen así y no lo hacen de otra manera, porque también es una manera de reivindicar formas de comunicarse, Mm, pero lo que hay que tener claro es que también esas formas de comunicarse apelan a ciertas jerarquías o a ciertas maneras de mirar el debate, o también dejar claro cuál crees que es tu rol en ese debate o cuál es tu claro. postura en ese debate. ¿Entiendes? O sea, el hecho de que sea también un colectivo cerrado, algo que las redes, porque tú, mira, incluso en este mismo artículo Carrión dice, hoy los debates muchas veces son a través de hashtag, donde tú te sumas al hashtag, ¿entiendes? O sea, no es algo cerrado, no es algo que tú dices, ok, estos son los 150 y se acabó. Si yo te pregunto hoy día, oye, ¿cuánta gente está conversando en la discusión del hashtag tanto? Es muy difícil cuántos son. O sea, tiene que ver algo eh, con horizontalidad, con algo más participativo, más plural, pero que se contrapone muchísimo con esa idea de que sean solo 150. Y por último, lo interesante de lo que habla Carrión es que de la misma carta se han bajado firmantes y lo han anunciado a través de redes. Entonces dice, la misma carta se ha ido diluyendo en las herramientas que de cierta manera, Claro, no es que reniega de esas herramientas, pero porque ya no al es algo final impreso, es más así el como en peso, molde. claro. Y concluye finalmente Carrión, es que él dice, bueno, ok, quizás una carta no es la mejor manera de expresarse. Entonces él se pregunta, ¿cómo deberían expresar su opinión los intelectuales hoy? Dice, en un video coral. A mí me bajó un poco la risa, porque yo no me imagino en un video tipo, no sé, como los que uno ve ahora por Zoom, así, que Claro. parezca Salman Dardad, y después la frase de Noam Chomsky, o sea, no me imaginaba nada de eso. Bueno, yo creo que cada uno con sus medios, con los Sí, pues, medios y él con los que dice, sabe utilizar. organizando un festival intelectual, ¿cómo lo hacen? Entonces él dice que también eso es un desafío, cómo, de cierta manera, gente que cree que eso es una buena forma, cómo encuentran un espacio ¿Cómo en este encuentran su mundo, lugar en cómo este encuentran ecosistema? y forma de expresarse también, porque claramente en Twitter no lo van a hacer, no lo van a hacer por redes sociales. ¿Cómo te expresas tú en este minuto? Si una carta no es el minuto. Él dice, lo que sí sé es que esta forma no es, a no ser que solamente deseen dejar un testimonio para el futuro de su disconformidad y estén en realidad renunciando a intentar transformar la realidad según las ideas que defienden, que es un buen punto. Es decir, cuando tú usas una herramienta que para el otro es casi indescifrable, tú estás haciendo también una declaración de intenciones que no tienes mucho interés que quizás que el otro te entienda, sino más bien hacer tu punto. Pero yo creo que Porque si ahí tú quisieras influir, lo yo harías que ahí quizás discrepo. buscando
un lenguaje común. Con esa última parte discrepo, porque carta o no carta, lo que dijeron tuvo cualquier cantidad de repercusiones. Yo creo que la pega de los ¿Pero intelectuales, dónde? estos intelectuales públicos, no es tener la verdad, es abrir las preguntas. Y yo creo que acá efectivamente abrieron una pregunta. Este es un tema que se viene Pero discutiendo quizás hace rato. pero quizás la abrieron en su mismo círculo. Porque al final los que les contesta son los que entienden ese lenguaje, pero ponte tú, para llevarlo al extremo. Mm. Yo no vi a nadie en TikTok que comentara la carta. Entonces, si No, tú pero realmente posiblemente quieres hacer no tu en punto TikTok, en lo que ahora está, lo que ahora está, pero lo que les están también te respondiendo encuentro es una nueva interesante. generación de intelectuales o de postulantes a ocupar sus roles. Y les respondieron mucho también desde grupos de académicos, pero más de minoría. O sea, es verdad que, claro, los adolescentes en TikTok no engancharon con la discusión, pero fíjate que además incluso desde que apareció la carta, si tú revisas la prensa anglosajona, está llena de temas sobre la cultura de la cancelación, que está bien ligado con este tema, que es Sí, como que sí, la funa, digamos, es sí, lo que nosotros totalmente. Y la llamamos la funa, tolerancia y todo eso. y ha sido una alusión permanente, porque la cultura de la funa sí es una cosa más juvenil, pero ha habido muchas alusiones a esta carta, así que no tengo tan claro si la carta se quedó solo ahí o traspasó un poquitito más, bueno, el tiempo va a decirlo un poco, pero yo no sé si fue tan ineficaz como mecanismo. Me gusta porque encuentro que es una manera lúcida de ver este debate, de plantearlo, ya no, porque claro, él no entra en el meollo de la discusión, ¿entiendes? O sea, no entra, porque eso se ha debatido mucho, como bien tú dices, pero me gusta esto donde él analiza eso, una carta en tiempos de Twitter, que hay finalmente de El optar porque sea una formato. carta, claro, y no sea otra cosa, que finalmente tú quieres hacer tu punto o quieres, bueno, entonces me parece interesante el punto Carrión. Si alguien la quiere revisar en detalle, puede hacerlo en la sección de opinión del New York Times. Se llama Las cartas de los intelectuales en tiempos de Twitter. Yo también te quiero llevar con un tema al pasado y la relación con el presente y con el futuro. Porque mira, si uno hace un ejercicio por estos días y pone en Google el apellido Keynes, de John Maynard Keynes, te van a aparecer muchas cosas. A ver, te va a desplegar Google muchos artículos. Entonces, por A ver. ejemplo, en Bloomberg, ¿por qué estudiar a Keynes es más importante que nunca? The Conversation en España, Keynes contra el coronavirus. El Washington Post, para salir de esta crisis tenemos que mirar a Keynes. Radio Cooperativa, Patricio Meller y el mundo pospandemia. Chao Friedman y bienvenido Keynes. Ya, yo creo Ahora, que con y eso, tú escuchaste, tú leíste algo que es la peluquería o el pelo de Keynes. Por ahí vamos a terminar, ¿o por no? supuesto, por supuesto que no, pues Macarena. Si a veces me pongo seria. A Ya, ver. pero esto no tiene mucha novedad porque cada vez que hay crisis económica en las últimas décadas se invoca a Keynes. Pasó lo mismo, Sí, por po. ejemplo, en el año 2008, la crisis del 2008, en que el nombre de este economista, que es considerado uno de los, o si no, el economista más influyente del siglo XX, y que como No, los revolcones en la tumba que se tiene dando este hombre. es posible, pero bueno, es que él orientó un poco el mundo de los países capitalistas Sí, po. desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial, entonces por eso ha sido tan influyente y es como, de alguna manera, como está detrás de los estados de bienestar en buena parte y buscó un camino para darle curso como a la libertad económica y la democracia entre los autoritarismos de derecha e izquierda. Eso fue lo que buscó ahí, un camino por ahí. Pero además a él le tocaron momentos muy turbulentos, o sea, él empieza a publicar para la Primera Guerra Mundial, y además que fue un personaje bastante atípico, entonces es el hombre al que se traen los tiempos turbulentos económicos, y además en este momento en que se está llamando al gasto público de parte de los estados y se está gastando mucho, bueno, es el hombre, pero lo que me parece interesante, que justo apareció una biografía de él, que te voy a decir, se llama The Price of Peace, Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes. El precio de la paz, dinero, democracia y la vida de John Maynard Keynes. Y me quedaría con la última parte, la vida de John Maynard Keynes, que ha tenido muy buenos comentarios, ha sido reseñada en el New York Times, en todos los diarios grandes, digamos, vienen reseñas y, por ejemplo, viene una que se llama La Revolución Keynesiana en The Boston Review.
Ujú. Todos comentan en general que la biografía es bastante buena, tiene como toda una parte centrada en su vida y un capítulo final que es más discutido, que es como sobre la influencia posterior de Keynes, que ahí le ponen algunas objeciones. Pero lo entretenido es que a través de estas reseñas, yo sabía muy poco de la figura de John Maynard Keynes, así como de su vida. Y es un personaje, pero ya lo más interesante que hay, porque No te creo. lejos de ser así como el académico economista que como típico que se queda en la universidad, ¿Sí? fue un tipo muy mundano. Claro, él estudió en Cambridge, fue profesor de Cambridge, pero además fue diplomático, él es británico, entonces fue enviado de su país para muchas negociaciones, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, y ahí se origina uno de sus grandes libros, en que dice, ahí él dice, no podemos como de alguna manera esquilmar a Alemania, hay que ayudar a Alemania porque si no eso va a ser fuente para la humillación y la rabia de Alemania, ¿Y que lo que pasó es después? lo que pasó después. Entonces, Obvio. él decía que había que ayudar a la reconstrucción de Alemania, que es después lo que se hace después de la Segunda Guerra Mundial. Con En el el plan fondo, Marshall. se toma nota. Pero bueno, su pensamiento es mucho más, es muy complejo. De hecho, su gran obra es densa, difícil, pero por otro lado, él era un tipo que fue en el fondo político, diplomático, pero además era un personaje muy ligado al mundo artístico. Tenía mucho aprecio y Ya. mucho interés por la vida artística y literaria, al punto que fue parte del grupo, el grupo de Bloomsbury. El grupo de Bloomsbury era un grupo como de gente, de niños bien, digamos, en ¿Ya? el que estaba Virginia Woolf, su marido, y todo ese círculo de amistad de Bloomsbury porque vivían alrededor del Museo Británico. Eh, y él fue parte importantísima de este grupo. Le gustaba mucho el teatro. Y entonces, ya, es toda una cosa como el personaje, yo no me leí el libro, pero me doy cuenta a través de las reseñas que el libro va para allá, como un poco su pensamiento también se explica a partir de estos intereses, de que era un tipo como bien renacentista, si tú quieres, Total, porque eso te iba a decir, un espíritu súper totalmente, renacentista, súper, de estos y, hombres de mentes amplias, exacto. con interés en varias Y disciplinas. bien iconoclasta, mira, piensa que el grupo de Bloomsbury, una de las cosas que tenía era que era muy, muy antirreligioso y muy anti como la moral del siglo Predominante. XIX, claro, Oye, me como está cayendo bien este victoriana. señor. Y entonces, una cosa que es bien interesante es que Keynes fue un gay muy activo, ¿Ya? hasta que y además que era muy metódico, entonces llevaba como una agenda, un detalle de cada hombre con que se metió No, cuándo, dónde, qué sé yo, y después tú que como en 10 años eran como 200. Pero además, él tenía cero culpa ni dificultad con esto, pero un día fue y se casó con una bailarina rusa. Y parece que, y parece que de ahí en ¿y le mostró adelante, su libretita a la bailarina rusa? él no tenía, eso es parte, no tenía ningún complejo con esto. Después parece que no volvió, o sea, siguió siendo hetero, no fue bisexual, o no se le conocen, parece, más aventuras homosexuales después, pero él tampoco tenía ningún complejo con su pasado, y para su Y qué círculo raro fue una para la gran época, sorpresa. Les no, y para costó, la época no, pero además les la costó homosexualidad aceptarla estaba penada. a ella, a ella, porque en el fondo ellos lo tenían como homosexual. Entonces, lo que te quiero decir es que era un tipo que pareciera haber sido bastante desprejuiciado, y eso también, porque una cosa es, ya, el pensamiento de Keynes, que está muy estudiado, documentado, manoseado, y que se trae a colación, pero quizás lo más interesante en este momento es la figura de un economista, uno, que tenía como una mirada tan amplia, que le sirvió de alguna manera para plantear un pensamiento que fue muy, muy revolucionario, que en el fondo, Fuera de la caja, pues. exactamente, Keynes fue un tipo que desafió todos los cánones de la economía clásica y ortodoxa para plantear como una manera de que el capitalismo se salvara a sí mismo. Entonces, No, y que viniera de una inglesa, que eso tiene todavía, porque de repente estos tipos de personajes uno los ve como, no sé, vienen en los márgenes de las culturas europeas, o de repente cultura europea distinta, pero que venga del seno de Inglaterra una mente claro, así, y que lo porque contiene además él desde tampoco dentro, era como ¿entiendes? marginal, sino que era un tipo que Sí, le pues. gustaba mucho la buena vida, tenía muy buenos contactos, tuvo cargos influyentes, era bien controvertido al parecer, era de declaraciones controvertidas, bien jugado, o sea, era Hoy polémico. me, Bueno, pero me pareció hoy me interesante encantó. el personaje del economista tipo Keynes, que a lo mejor no es tanto traer de vuelta las ideas de Keynes lo que se necesita hoy día, sino que esa apertura de mente frente a los problemas que estamos enfrentados hoy día en un mundo que está lleno de incertidumbre.
¿Y Interesante el punto, ¿no? quienes lo traen a colación tendrán en mente aquello? Yo creo que hay una Sí. parte de esa historia como que la puede que la quiten, ¿ah? A ver, bueno, pero el punto, lo que te digo es Me que el encantó. libro parece que está muy bueno, porque todas las reseñas que leí, te digo, en Boston Review, en el New York Times, han salido muchas. En general recomiendan mucho el libro, tienen como más objeciones con la parte final, así que puede ser una interesante lectura para la cuarentena. Oye, me encantó, me gustó mucho. Oye, Ya. pero nos quedamos largas, me lleva mucho Sí. rato conversando. Sí, Sí. nos vamos a tener que ir rapidito. Nos vamos a tener que rapidito. Sí. Pero bueno, dejamos cosas guardadas entonces para el próximo kiosco. Dejamos cosas guardadas, dejamos trabajo hecho. Ya querida, que esté súper bien y a Igual. todos los dejamos invitados a que vean, a que escuchen y vean, por supuesto, el kiosco en Instagram, en la cuenta de Tele 13 Radio, pero también en tele13radio.cl. Que tengan buena semana.